Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. Nuestra especialidad es en higiene y seguridad laboral. Mi nombre es Fragdis Castillo y le hablaré sobre la temperatura y el calor. La temperatura es una magnitud referida de las nociones comunes entre frío y calor. Si un objeto está caliente, la temperatura aumenta, pero si está en frío, la temperatura baja. Físicamente, es una energía interna de un sistema termodinámico. Es una energía interna de una partícula en una sustancia. Es importante remarcar que los cuerpos no tienen frío ni tienen calor, sino una temperatura que los caracteriza. La energía térmica es la suma de la energía cinética y la energía potencial en un cuerpo o sustancia. El calor es la transferencia de una energía a diferentes cuerpos o a una zona en un mismo cuerpo, pero con diferentes temperaturas. Los cuerpos no tienen calor, sino una energía interna. Esta energía es transferida de un sistema a otro, con la condición de que estén en diferentes temperaturas. Si le damos un martillazo a toda la fuerza a una moneda, queda caliente. ¿Por qué? Porque la energía cinética que tiene el martillo se transfiere en el calor. El calor es una forma de energía. Diferencia entre temperatura y calor. Cuando calentamos un objeto, la temperatura aumenta. La temperatura y el calor se relacionan entre sí, pero le daremos diferentes conceptos. El calor es la energía total de un movimiento molecular en una sustancia, mientras que la temperatura es la medida de la energía molecular. El calor depende del movimiento de una partícula, su tamaño y su tipo. La temperatura no depende de ello. El calor es una energía y la temperatura no es una energía sino una medida de ella. Si en un cuerpo entra calor, aumenta la temperatura, pero si sale el calor, la temperatura disminuye. Y les seguiré hablando sobre la exposición, seguidamente sobre las escalas de la temperatura. En ellas se encuentra la tabla de conversión, entre ellas está la escala de Kelvin, donde su punto de ebullición del agua es de 373.2 grados Kelvin. Entre ellos también está la escala de Rankine, que su punto de ebullición del agua es a medición de 671.6 grados Rankine. En Celsius se encuentra el punto de ebullición que es de 100 grados Celsius. En Fahrenheit, el punto de ebullición del agua es de 212 grados Fahrenheit. Y el Reaumur, que su punto de ebullición del agua vendría siendo 80 grados Reaumur. Seguidamente les hablaré sobre los tipos de instrumentos de medición de la temperatura. Entre ellos podemos ver los termómetros clínicos o de vidrio. Como podemos ver acá, los termómetros son los que comúnmente vemos a diario, que su funcionamiento se basa en la propiedad que tienen los líquidos de dilatarse y aumentar la temperatura, a la cual se esté expuesto dicho termómetro, ya sea a una temperatura alta o temperatura baja. Entre ellos también está el termómetro bimetálico. Estos termómetros se basan en la diferencia entre los coeficientes de dilatación de los metales. Mayormente se utilizan en la variación de un metal. Los termómetros de resistencia, como podemos ver acá, son estos que se encuentran aquí, que son los transductores de temperatura, quienes se basan en la independencia de la resistencia eléctrica, ya sea de un material o de un metal que se esté viendo su temperatura al cual se encuentre. También está el termopar. Como podemos ver aquí, se produce por un voltaje que realiza un efecto. Su efecto se llama efecto Seebeck, quien él mide la temperatura basada en la fuerza electromotriz que se genera al calentar una soldadura. Los pirómetros son aquellos que son capaces de medir la temperatura de una sustancia sin necesidad de estar en contacto con ella, bien sea en contacto físico o ya sea por contacto con tu ente. El pirómetro de radiación total, que serían sus tipos a los cuales se está expuesto. El pirómetro óptico, que mide las temperaturas elevadas, desde 700 grados Celsius hasta 3,200 grados Celsius. El termómetro de máximas y mínimas o termómetro de Sick fue inventado por el inglés James Sick en 1782. Como podemos ver acá, en su parte derecha se encuentra el grado máximo y en la parte izquierda el grado mínimo, donde él se encuentra o se basa para medir el grado que tenga una magnitud o un material.
El grado Fahrenheit se mide en su escala secundaria en grados Celsius y el termómetro de bulbo y capilar es este que se encuentra acá, quien es un campo de medición, un instrumento que varía entre 40 hasta más de 500 grados Celsius. El termómetro de gas es comúnmente relacionado a las partículas de gas confluentes entre un dispositivo a otro, como este, que tiene un margen de aplicación de extraordinariamente desde menos de 27 grados Celsius hasta 1477 grados Celsius, que tenga una magnitud, como podemos ver acá, que sea un desvío de gas continuo. El termómetro digital es el que podemos utilizar o vemos a diario, que es el más utilizado, que es un instrumento capaz de percibir las variaciones de temperatura de manera lineal, es decir, de la manera más casual que tenga la persona o que tenga una temperatura o a quien la estemos midiendo. También es muy importante porque es válida y no contamina el medio ambiente. En este ejercicio se necesitan los factores de conversión entre las diferentes escalas. Cada factor de conversión tiene su fórmula, como lo pueden ver aquí. En el ejemplo 1, en la sección del tiempo, el periódico del nuevo día marca la temperatura pronosticada para la tarde del martes es de 78 grados Celsius. ¿Qué temperatura estaría marcando un termómetro? Se utiliza la fórmula de grados Celsius a Fahrenheit. Grado Fahrenheit es igual a grados Celsius por 1.8 más 32. Se sustituye en la fórmula, se coloca 78 grados Celsius por 1.8 y me daré un total de 140.4 más 32. El resultado final sería 172.4 grados Fahrenheit, dando resultado a la pregunta que fue ¿qué temperatura estaría marcando un termómetro? Estaría marcando 172.4 grados Fahrenheit. Esta fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.